Buenas tardes o noches, depende de los horarios donde estemos. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, retomamos después de eh, un pequeño intervalo, podemos llamarlo así, por la llegada, obviamente, de estos felices tiempos de Haga Pesaj. Y bueno, nos invitamos ya a incursionar en el séptimo capítulo de los 8 prakim, el séptimo capítulo que habla sobre, por supuesto, el tema central de esta obra, que es la profecía. El primer punto en nuestro trabajo ha sido el denominado la profecía y las características del profeta. Por lo tanto, poder más o menos entender a nivel pedagógico cuáles serían eventualmente el concepto de la profecía, ante todo, y por otro lado, las características del profeta. Ante todo, tenemos que entender y saber, y vamos a tratar de establecerlo como un parámetro para los amantes del hebreo, ante todo y por sobre todo, que el concepto de profecía en hebreo es el que se llama, eh, eh, un minutito, vamos a buscar la letra, ante todo, para poder escribir. Ahí está. La profecía es lo que se llama nebuá. La palabra nebuá, que tiene que ver fundamentalmente con el concepto de la profecía. Esta es la palabra nebuá, que quiere decir profecía. De aquí, obviamente, vamos a ampliarlo un poquito más, con vuestro permiso. La palabra nebuá tiene que ver con el concepto de profecía. De aquí se deriva, obviamente, el nombre de lo que es el profeta. No hay ninguna duda, y por lo tanto el profeta se llama Naví. Así es como aparece el concepto de profeta y profecía. Nebuá, que es la palabra por lo que es la profecía, vamos a anotarlo aquí, Nebuá, y el concepto del profeta, que vamos a ponerlo aquí, se llama profeta, el Naví. Bien, entonces de una u otra manera, estos escenarios son escenarios bíblicamente muy, muy importantes. ¿Qué significa Naví en general? Bueno, veremos que en Naví, Rav Hirsch suele dar una ilusión de la palabra Naví o un pensamiento con respecto a estas tres letras que forman la palabra Naví. Y él dice que en última instancia, si tomamos estas tres letras, se crea el vocablo en hebreo no se me van las letras del hebreo, pido disculpas, donde aparece el concepto de Nun, Yud y Bet. La palabra Niv tiene que ver fundamentalmente con eh, lo que se dice en hebreo, la expresión de los labios. Está claro, dice el Rav Hirsch, que la palabra profeta tiene que ver con un concepto muy, muy importante, que es nada más y nada menos que la expresión misma de los labios, Niv Sefatai. Y eso habla de la condición del profeta, ante todo y por sobre todo, como un ser humano parlante. Entonces, parlante. La profecía y las características del profeta nos dice el Rambam aquí en el Midrash, que son los estudios exegéticos, quiere decir los comentarios rabínicos de exégesis, y en la Agadá, así como en el Talmud. Ocurre mucho que entre los profetas, eh, vamos a poner un poquito más grande la vista, así ustedes pueden leer junto conmigo. Ahí está. En el Midrash, entonces,
y en la Agadá. Así como en el Talmud, las citas son Midrash, obviamente, que tenemos que ver con la interpretación bien subjetiva, ¿no? Creativa a nivel de la leyenda. En este caso, la Agadá también tiene que ver con el relato popular. Y por supuesto que la Gemara, que es un poquitito la fuente de todos estos relatos, ocurre mucho que entre los profetas hay quien capta a Hashem detrás de muchas separaciones y hay quien lo capta detrás de pocas. Quiere decir que existen, obviamente, una percepción en donde existen separaciones, muchas separaciones y muy pocas. Todo según la cercanía con Hashem que tengan. Todo es de acuerdo a qué? A la cercanía con Hashem que tengan estos profetas y el nivel de profecía que posean. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque de aquí veremos cómo el Rambam va a establecer una diferencia sustantiva en todo lo que es la profecía de Moshe Rabenu y la profecía de los demás profetas. E incluso se ha declarado, y aquí trae a la cita de la Gemara en Talmud Babli y Evamot 49b, que Moshe Rabenu, es decir, nuestro maestro Moshe, captó a Hashem detrás de una sola separación, que era clara, es decir, transparente. ¿Qué quiere decir? Que Moshe Rabenu observó en una aspaklaria meira, que ilumina los ojos. Esto se llama aspaklaria meira. Para que todo el mundo comprenda de qué estamos hablando aquí de un concepto llamado aspaklaria me y Meirá sin H, perdón, vamos a ponerlo así, porque quiere decir que Moshe Rabenu pudo ver a Kadosh Baruj Hu a través de una aspaklaria. Ustedes saben lo que es aspaklaria. Aspaklaria es como la palabra en espéculo. Es una palabra tomada, ¿no? Del latín, y entonces, y el espéculo tiene que ver con el espejo. Por lo tanto, los Jajamim dicen que esta aspaklaria es el nombre de un espejo hecho de un material transparente, como el cristal y el vidrio, como ya explicaremos en el comentario del Tratado de Kelim, dice en la Mishnah, que es de utensilios. Por lo tanto, Moshe Rabenu pudo tener el contacto con la divinidad a través de una aspaklaria meira. Uno se pregunta entonces, ¿y qué es la aspaklaria meira? ¿Cómo entender la aspaklaria meira? ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se manifiesta aspaklaria meira? Y entonces, aquí, obviamente, tenemos un... Vamos a cambiar la letra para hacerla más legible, que es la que yo utilizo. Gracias. Entonces, Moshe Rabenu dice, ¿qué es la aspaklaria meira? Entonces, para que ustedes tengan una idea, pongan a una persona mirando hacia el sol al mediodía. Eso significa aspaklaria meira. Si ustedes se imaginan esto, pueden entender cómo Moshe Rabenu pudo percibir la presencia de Dios. Quiere decir, si ustedes se ponen en la hora del mediodía, que es la hora en donde mayor sol se suele dar, la mayor potencia del sol, ¿cuánto podríamos durar mirando ese sol? Absolutamente nada. Prácticamente la luz encandila, enceguece y prácticamente no podríamos observar nada. Todo así es como Moshe Rabenu percibió a la divinidad. Quiere decir, como una persona mirando al sol al mediodía. No es que Moshe no percibió nada. Yo soy el ser humano pequeño, finito,
también, pero mucho más pequeño, muchísimo, infinitamente más pequeño que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu no tenía separaciones. ¿Cómo lo vieron los demás profetas a la divinidad? En la misma posición, solamente que entre el sol y la persona hay tendida una tela de color blanco o amarillo, lo que quieran ustedes. Si yo tengo delante de mí un filtro, entonces voy a poder mirar al sol todo el tiempo. Pero cuál va a ser la vista que tenga, no será absolutamente clara. No va a ser una vista especular, de espejo, como transparente. ¿Me entienden ustedes? Entonces, ahí está la diferencia entre Moshe y los demás profetas. Moshe Rabbeinu pudo percibir a la divinidad con aspa claría meirá. Realmente increíble. O sea que tuvo toda esa presencia de lo divino. Todo estaba en él. Todos los demás profetas, todos, absolutamente todos los que le siguieron a Moshe, entonces los demás profetas, ¿cómo vieron? Entonces los demás tuvieron una aspa claria she'einena me'ira. Una aspa claria she'einena me'ira. Entenderán ustedes que la aspa claria, que no es me'ira, obviamente representa una aspa claria que no es iluminada, que no tiene tanta iluminación. Entonces así fueron los demás profetas. Esta es la diferencia entre Moshe y los demás profetas. Por lo tanto, cuando nuestro Igdal eventualmente nos dice, lo cambie Israel que Moshe ot navi umavit estemunato, no se levantó otro profeta como Moisés, la misma Torah lo dice, ¿no? Que pudo, lo cambie Israel que Moshe ot navi umavit. Naví es la condición del profeta, habíamos dicho, esta es la condición por excelencia de Moshe Rabbeinu, pero también dice Naví u Mavit et temunato. Mavit u et temunato. ¿Qué quiere decir Mavit? Mavit, eventualmente, et temunato. Quiere decir aquel que puede observar el cuadro, la figura, si se puede decir así, ¿no? De Arkadosh Baruj Hu. Y esto obviamente es impactante. Desde ese lugar es un concepto realmente impactante. Y esta es la diferencia para que todos aquellos que deseen saber cuál es la diferencia entre Moshe Rabbeinu y los demás profetas, es que Moshe Rabbeinu tuvo una percepción de lo divino sin ninguna limitación. Mientras que todos los demás profetas de Israel tuvieron una percepción, obviamente, de Akadosh Baruj Hu muy limitada. Bien, la explicación de este tema es la siguiente. Dice Rambam, se refiere a lo que ya aclaramos en el capítulo 2, o sea, que las virtudes tanto racionales como éticas y los vicios, tanto los vicios de la razón, por ejemplo, la necedad, la estupidez, la lerdez, como los vicios éticos, por ejemplo, la voluptuosidad, el orgullo, la irascibilidad, el enojo, la petulancia, la codicia, hablábamos de todas las condiciones humanas y lo parecido a esto son muchísimos. El Rambam dice, ya mencioné el sistema de su comprensión en el capítulo 4, cuando hablaba de las conductas humanas. Estos vicios, dice Rambam, son las separaciones. Quiere decir, estas son las separaciones, las mejitzot. Mejitzá es una separación que interrumpen entre el ser humano y Hashem. Lo dicho por el profeta aclara lo expuesto. Dice, salvo por sus iniquidades que separaban entre ustedes y entre su Dios, y sus pecados que causaron ocultarse el rostro de Hashem de ustedes y no escuchar. Quiere decir que Yeshayahu Anabí está aquí estableciendo una de las pautas esenciales
de lo que representaba eventualmente esa dificultad o ese corte tan abrupto en el vínculo entre Hashem y el pueblo de Israel. ¿Qué dice Yeshayahu en su capítulo 59:2? Bueno, dice algo sumamente duro, ¿no? Dice, Ki'im abonotehem, porque vuestras iniquidades, vuestros pecados, mavdilim, ayu mavdilim, eran los que producían la separación. Beinehem leben elokehem, entre vosotros y vuestro Dios. Bejatotehem, y vuestros pecados, ¿qué hicieron? Istiru panim mikem mishemoa. Causaron que Hashem ocultase su rostro y que no los escuche. Difícil, ¿no? Duro. Es una realidad muy, muy compleja. Como el hombre es el causante del ocultamiento del rostro de lo divino. ¿No es cierto? Aquí nosotros incurrimos en este punto de cuando uno se pregunta y quiere entender qué representa este concepto que los Jajamim hablaron en su momento llamado de Esther Panim. ¿Qué significa todo este concepto de Esther Panim? Esther quiere decir de lo que representa el ocultamiento del rostro de Dios. Hashem oculta su rostro desde un lugar en el cual el hombre ha querido poner esa distancia. Dice, Hatotehem. Quiere decir, todo lo que la persona ha creado son los vicios de los cuales habla el Rambam, ¿no? O sea, hay virtudes tanto racionales como éticas, pero también hay vicios. Los vicios de la razón, ante todo, como la necedad, la estupidez, la lerdez, o los vicios éticos, también, que aparece también como otra variable. Y entonces dice, es decir, dice Rambam, que nuestros pecados, que son aquellas conductas negativas, como ya mencionamos, son precisamente las separaciones que interrumpen entre nosotros y Hashem. Y por eso, obviamente, el concepto es que el profeta es un único, eventualmente. ¿Y de dónde nace el profeta? Otra de las diferencias que tenemos del profeta, ¿de dónde nace ese profeta? Cuando ustedes estudian al profeta Yeshayahu, estamos hablando de Yeshayahu, ¿no es cierto? Entonces, veamos a un Isaías muy significativo, ¿no? No sé por qué no se separa esto, pero, bueno. No se quiere separar. Bueno, bien. El profeta Yeshayahu, ¿quién es? No viene de ningún planeta aparte, sino que viene de la misma sociedad judía. Cuando uno estudia al profeta Yeshayahu, ¿qué dice Isaías en su capítulo 6, en el capítulo de la consagración de Isaías como profeta? Cuando él está viendo todo ese ensamble de lo que representa la Abodá en el Bet HaMikdash y que está bajo un proceso emocionalmente profundo, ¿no? Entonces, Isaías, ¿qué hace? Isaías en el capítulo 6, creo que todo el mundo lo estudió en algún momento, voy a buscar una traducción común, no esperen una traducción correcta, pero bueno, eso es lo que voy a poner aquí porque no tengo traducciones escritas aquí aquí voy a poner, bien, bien. Entonces, vamos a poner esto. Un minutito. Y esto es importante porque me parece que aquí van a tener la posibilidad eventualmente de van a
a perdonar la traducción, pero por lo menos yo la voy a tratar de corregir en la medida que sea necesaria. Vean ustedes el profeta Isaías. Esa es la consagración de Isaías. En el año en que murió el rey Uziao, vi yo a Hashem sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Él está como si estuviera parado frente al ingreso del Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash en su época se va a destruir, el primer Bet HaMikdash, ¿no? Y ahí está. Él está viendo un día común en el Bet HaMikdash, pero él está transportándose. Y él a quien vio, lo vio a Hashem. Está sentado en donde, en un trono alto. El Kisea Kabot está lejísimos, en los altos cielos. ¿Qué es lo que él ve? Que Shulav Meleim Etaejal. Acá lo traducen como su falda, quiere decir en la parte del vestido inferior era lo que llenaba el Bet HaMikdash. ¿Qué es lo que dice? Él sabe la tradición. Por encima de él había serafim. Serafim son los ángeles que, como son de fuego, eventualmente se llaman serafim, de Soref. Y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Quiere decir que no se ve nada. Se ven solamente seres alados que vuelan. Y el uno al otro daban voces diciendo, Kadosh, 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 Hashem de los ejércitos, perdón, la traducción no es buena, ya lo dije, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, esto obviamente, Meloko la Ares que Bodó, es algo que nosotros compartimos en la tefilá cotidiana. Está en la visión. ¿Qué está escuchando el profeta Yeshayahu? Bueno, cuando podamos estudiar el Naví, vamos a entender de que él está participando de un momento sublime, que es la abodá en el Bet HaMikdash. Lo que él escucha son los Leviim cantando en sus lugares, pero él todo eso lo transporta hacia el canto de los ángeles. Muy bien, Bayanu Amot Asipim, quiere decir que los quiciales, que son las bases de las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. La casa, el Bait y Malea Shan, la casa que se llena de humo, es porque los korbanot están elevando, ¿no? Y aparte el Ketoret, el incienso, o sea, uno tiene que entrar, la vida de este hombre de repente se ve completamente cambiada. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Por qué? Porque siendo un hombre inmundo de labios, quiere decir impuro, más que inmundo, no me gusta la palabra inmundo, impuro de labios, temese fatai manoji, y habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros. O sea, ubetoch am temese fatai manoji yoshev, y han visto mis ojos al Melech, Hashem Tsebaot. Entonces dice, wow, yo estoy impuro. Entonces, ¿qué pasó? Voló a mí uno de los serafim, uno de ellos, eventualmente, teniendo en su mano carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y esto quitada tu culpa, y ha limpiado tu pecado. Entonces, hay un proceso. Él también está dentro de un pueblo impuro, y él también está impuro. Y después, obviamente, de oír la voz de Hashem que decía, entonces aparece él voluntariamente y dice, heme aquí, estoy aquí, envíame a mí. Y aquí tiene la misión el profeta. Miren qué misión tan opuesta, anda y di a este pueblo. Oíd bien, pero no vas a entender. Verán, por cierto, pero no van a comprender. La misión del profeta es que todo lo que oigan no lo van a entender y que todo lo que vean no lo van a comprender, y tiene la misión de que Ashmen et leva amaze, engordar el corazón de este pueblo. Beachvet einahem, sus oídos, perdón, entorpecer, endurecer sus oídos.
y enceguecer sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, porque Beshab de Rafalo quiere decir que hará teshuvá y será curado. O sea que Akadosh Baruj Hu aparentemente lo está diciendo como algo que no es que no lo desea, pero era tanta la hipocresía, era tanto la maldad que había, que Akadosh Baruj Hu dice, no sea que vayan a hacer teshuvá y sean curados. Ese es todo el deseo de Akadosh Baruj Hu. Y el profeta, que es un hombre, pregunta, ¿hasta cuándo, Akadosh Baruj Hu? Y él le dice, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Triste, ¿verdad? Pero real. Ese es el escenario que tenemos aquí para compartir con el profeta. Entonces ustedes entenderán que cuando la situación del pueblo de Israel en la época pre-Jurban, estamos hablando de la predestrucción del primer templo de Jerusalén, ya estaba prácticamente desarrollado todo eso. Y ahí están, esos son los vicios que llevaron a Esther Panim, a este alejamiento progresivo, que hizo que todo aquello que representaba este plan idílico que estamos en Perashat Shemini, en esta semana, precisamente, cuando estamos leyendo Bayoma Shemini, cuando estamos leyendo en el momento en el cual se produce la inauguración del Mishkan, el momento en el cual la Shejinah, la mismísima presencia divina, viene a reposar en el escenario del pueblo judío, estamos hablando ahora de la antítesis. Y así, es muy largo. Has de saber, dice el Rambam, que los profetas no profetizaron sino después de haber adquirido todas las virtudes racionales y la mayoría de las virtudes éticas. Esto también es muy importante, especialmente las más graves de ellas, así como se ha declarado. Dice la Gemara, la profecía no es inspirada sino al que es sabio, valiente y rico. Jajam, Gibor, Veashir. Para eso llega la profecía al hombre que va a ser profeta. Quiere decir que la profecía habrá de llegar para quien es Jajam, Gibor, Veashir. Cada uno tiene sus motivos, ¿cierto? Porque se preguntan que si no es rico no puede ser profeta. Enseguida les voy a explicar por qué. Así entonces explica el Rambam. El término sabio, jajam, en este caso, que es lo que queremos explicar, incluye indudablemente todas las virtudes racionales. El término rico, ashir, por otro lado, es una de las virtudes éticas, es decir, la austeridad, ya que se denomina rico, dice o ashir, asameach bejelko, el que disfruta con lo que tiene. De tal modo declaran los sabios, y Pirkei Avot, ¿sí? Que estamos hablando recién. ¿Cuál es la definición del hombre rico? El que está conforme, yo diría el que disfruta, yo no voy a poner que esté conforme porque no habla de conformidad, sino que disfruta con lo que posee. Asameach bejelko. Es decir, a él le basta lo que se le presenta y no se mortifica por lo que no se le presenta. Del mismo modo, Gibor, el concepto de valiente. Jajam, Ashir, de Gibor. Es una de las virtudes éticas, virtudes racionales y éticas. Es decir, que el hombre dirige su fuerza según su entendimiento, el entendimiento, como ya aclaramos en el capítulo 5. Siento así que ha sido declarado cuál es la definición del hombre valiente. Es de un Gibor. ¿Quién es el hombre valiente? El el que puede reducir eventualmente, circunstancialmente y por lo general su impulso. Entonces, las tres condiciones del hombre profeta es Jajam, Gibor, Beashir. Pero claro, no es la definición que nosotros pensamos con respecto a lo que es el sabio, lo que es el valiente y lo que es el rico.
sino que eventualmente cada uno de estos aspectos representa la plenitud de la persona que puede dominar cada uno de estos espacios de su vida. Entonces, no obstante, dice el Rambam, no es una de las condiciones para ser profeta poseer todas las virtudes éticas e incluso no tener ningún tipo de vicio. Miren qué interesante, ¿no? Ya que Shelomo, eventualmente, hablamos del rey Shelomo, ustedes todo el mundo conocen a Shelomo Amelech, que era profeta, como atestigua la escritura, que significa que en la ciudad de Givón, Akadosh Baruj Hu se apareció a Shelomo Amelech, ¿sí? En un sueño por la noche y le dijo a Hashem, pregunta, ¿qué te he de dar? Quiere decir qué es lo que él quiere que Hashem lo bendiga, tiene una revelación de Dios. Por lo tanto, Shelomo Amelech en ese momento tuvo una revelación del Todopoderoso y a Kadosh Baruj Hu le dijo, She'al ma'eten lach, en Givón. Estamos en los principios del reinado de Shelomo, que es un escenario muy bonito, muy, muy bonito. Lo tiene en el Melahim, no es A, Melahim Aleph debe ser, pero vamos a ponerle Melahim 1, Reyes 1, capítulo 3, 5. Acá Baruj le pregunta al rey Salomón qué es lo que te debe dar. ¿Y qué pide Salomón? Si ustedes recuerdan, Salomón pide aquí lo que es algo muy interesante, Lev Shomea. Lev Shomea. Es una expresión maravillosa que es un corazón que escuche. Es impresionante lo que Shlomo pide. Él le pide a Kadosh Baruj Hu un corazón que sepa escuchar. Claro, es un rey que llegará con todo el poder de su padre, con toda una situación política que estaba resuelta para su vida. Entonces quiere un Lev Shomea y Kadosh Baruj Hu le dice, por cuanto me pediste un corazón que escuche, no me pediste dinero y riquezas, aceptado está tu pedido, pero también serás un rey muy imponente desde el punto de vista de la riqueza material. Entonces, claro, entonces nosotros vemos que también Shelomo tuvo una revelación de Dios. ¿En cuánto fue esa revelación de Dios? En Gibón. ¿Y en cuándo fue? Se le apareció a Shelomo en un sueño, por la noche. Ustedes vieron, ¿verdad? Sueño por la noche. Estos son sueños, obviamente, como ustedes comprenderán, no son de Aspaklaria Meirá, no son esa visión preclara. Al contrario, es un sueño, es en la noche, como es unos sueños, son, como dice Rambam, es el nivel de profecía básico. Entonces, y Shlomo Amelech, a pesar de ser un profeta, dice, no pudo no tener algún tipo de vicio, porque encontramos en él, quiere decir en Shelomo, vicios éticos, lamentablemente. El Rambam lo dice sin pelos en la lengua. Por ejemplo, la voluptuosidad que se observa al multiplicar el número de sus mujeres. ¿Se acuerdan? Los últimos días de Shelomo, como representan, obviamente, esas mujeres que, si bien eh, estaban en su palacio y posiblemente no hacía todo lo que ellas querían. Terminó adorando todos los dioses de las comarcas cercanas, lo que es una conducta que caracteriza la voluptuosidad, sobre lo cual se dice, y a Kadosh Baruj Hu dice el versículo, ¿acaso no fue por esas mujeres que pecó Shlomo, rey de Israel? Entre los grandes pueblos no hubo un rey como él, era amado por su Dios, quien lo designó rey sobre todo Israel, aún a él lo hicieron pecar las mujeres gentiles. Quiere decir, eso lo dice no el mismo libro de Melahim, sino que lo trae en la referencia el libro de Nehemías, que es el final en la época del segundo Betamigdash. Ahora bien, el Rambam también habla del padre de Shelomo, David Amelech, que en paz descanse, también era profeta. O sea que David Amelech
también ingresa en el marco de la profecía, tal como se declara, y dice aquí el pasuk en Shemuel, David dijo: el Dios de Israel se comunicó conmigo, me habló la fortaleza de Israel, diciendo: el que gobierna a los hombres ha de ser justo, el que los gobierna ha de tener temor de Dios. Esto es Shemuel Bet, quiere decir segundo libro de Shemuel, capítulo 23, al final, el cántico de David que estudiamos en Shabbat pasado, en Shabbat de Shiratayam, sí. Entonces, eh, todo este escenario habla de quién, de que David Amelech dice: dijo el Dios de Israel, se comunicó conmigo. Acá lo dice, Diber Elai. Y este Diber Elai se comunicó conmigo, está hablando de la profecía. Me habló la fortaleza de Israel, Sur Israel, diciendo: el que gobierna a los hombres ha de ser justo, el que los gobierna ha de tener temor a Dios. El que los gobierna ha de tener temor de Dios. Quiere decir que también David era un naví. Sin embargo, encontramos que era una persona cruel. Así lo define el Rambam. A pesar que lo utilizó en contra de los gentiles y en la eliminación de los renegados, siendo compasivo con Israel. Y así se expresa en el libro de Crónicas. Crónicas es el último de los libros de nuestro Tanaj. ¿Cómo se llama en hebreo? Sí, hay que saber los nombres en hebreo. Dibre, ajá, Yamim. ¿Sí? Es importante que sepamos la definición de los nombres en los Ketuvim, que Hashem no le permitió construir el templo, ni lo encontró apropiado para esto debido a la cantidad de muertes que derramó, o sea, la sangre que derramó, diciéndole, Divrei Yamim, 1, primer libro de Divrei Yamim, la palabra de Hashem vino a mí y me dijo: demasiada sangre derramaste y crueles guerras emprendiste. Tú no construirás un templo para mí porque demasiada sangre derramaste sobre la tierra delante de mí. Ahí está el motivo. El Rambam toma estos elementos de acuerdo a su verdadera dimensión y sigue el recorrido, ¿no? Hablando de Moshe Rabenu y los demás profetas. Encontramos también en Eliyahu, hablamos nada más y nada menos que de Eliyahu Anabí, quiere decir el Malach Berit. ¿Y qué encontramos en Eliyahu? El Rambam dice el vicio de la irascibilidad, el enojo. A pesar de haberla utilizado en contra de los renegados, en aquellos que eran idólatras, contra los cuales se enojó, no obstante, comentaron los sabios, en Taná de Eliyahu Zutá, que Hashem lo tomó diciéndole que no era apropiado para controlar a los seres humanos ni para servirles de intermediario, ya que poseía un celo tan acerbo que los podía destruir. Y esto también es un tema profundísimo, que el Rambam no tiene empacho en poder decirlo. Encontramos en Shemuel Anabí. Acá estamos pasando a otro nivel y a otro gran profeta que tuvo miedo de Shaul. Tuvo miedo de Shaul porque obviamente tuvo un encontronazo con Shaul. En Jacob, eventualmente, que se atemorizó en el encuentro de Isaac. Y por cierto que Shemuel también fue profeta. Y Jacob también tuvo profecía. ¿Se acuerdan del sueño de la escalera? Por lo tanto, dice, estas cualidades y las parecidas son separaciones, son mejitzot. La palabra separaciones, insisto, en hebreo, se dice mejizot, como las que ponemos en la sinagoga para separar el lugar de los hombres de las mujeres, por ejemplo, o lo que hay también en el Kotel Ma'araví, ¿sí? Mejitzot. Estas son las mejitzot, estas son las separaciones, dice el Rambam, y estas mejitzot existen, interrumpen el vínculo entre Hashem y los profetas de bendita memoria. Por lo tanto, el que tenga dos cualidades o tres que no estén equilibradas, como explicamos en el capítulo 4, se dice que
sobre él que percibió a Hashem detrás de 2 o 3 separaciones. Quiere decir de 2 o 3 mejitzot. Es como esa tela que decía blanca que se pone delante de nosotros, ¿no? Bueno, entonces todo esto es un tema para, para poder comprender, obviamente, es todo un escenario maravilloso que tiene que ver con la profecía. Ustedes se dieron cuenta cuánto tiempo hemos utilizado aquí para poder comprender un poquitito la diferencia en la expresión de lo que es la profecía y las características del profeta. Y cómo esa nebuá, por supuesto que no deja de ser un regalo divino. La profecía no es una institución humana, es un don divino. Akadosh Baruj Hu es aquel que designa y que determina quién será el profeta. No el hombre que se levanta un día y va a decir que es profeta. Ustedes me van a decir, bueno, pero cuando estudiamos el Tanaj, vamos a estudiar que en la época de Shemuel, el mismísimo Naví Shemuel, había mitnoveim, había como una escuela de profetas, había como una suerte de preparación para la profecía, ¿es verdad? En todos los momentos y en todas las instancias hubo ese intento del hombre por querer trascender y lograr comunicarse con el Todopoderoso. ¿Y qué hacían para ello? Y entonces entraban en un proceso de mitnoveim. Y Shemuel mismo se lo dice al mismísimo joven todavía, Shaul, antes de que fuera coronado como rey, que una de las pruebas que habría de superar en su regreso, perdón, a su casa paterna, era que iba a encontrarse con un grupo de profetas que estaban profetizando y que él también iba a ingresar en ese grupo, que después creó una frase muy popular diciendo Agam Shaul Banevi'im. También Shaul está entre los profetas, eso quedó como algo que parecería muy raro, ¿no? ¿Y qué hacían? Ellos tocaban música y se inspiraban y entraban en un poder extático que eventualmente los llevaba a querer recibir la palabra de Hashem. Pero no todo el mundo lo lograba. No es que eso era una cuota parte segura de una escuela de profetas en las cuales el profeta llegaría a su meta. No fueron tantos los profetas en Israel. En realidad, la Gemara dice que los profetas de Israel fueron Kiflaim que Yotze Mitzrayim. Hubo en Israel como 1.200.000 profetas. Pero los únicos que rescatamos a nivel bíblico son 55 profetas, 48 profetas varones y 7 profetisas mujeres. Pero nada más. ¿Qué quiere decir esto? Y cuando uno encuentra en el mismo Tanaj, Nevi'im, como Yeshayahu, o Irmiyahu, o Yehezkel, y después se encuentra con un grupo de profetas llamado Trei Azar, aquel compacto de 12 profetas llamado profetas menores. El ser profeta mayor y profeta menor es por lo que abarca el contenido de sus profecías, no por la calidad del profeta, no por la calidad, es un error de comprensión. Todos los profetas obviamente tuvieron esa aspaclaria, esa visión, diferente a la de Moshe. Moshe Rabbeinu tuvo aspaclea meira. Él podía mirar el sol al mediodía y detenerse así y estar mirándolo durante horas. Eso es como estar en contacto con lo divino. Los demás profetas necesitaban tener una separación. El Rambam innova aquí en ese sentido diciendo que la separación eventualmente es a causa de que de algunos factores que han llevado al profeta a no encontrarse verdaderamente con su personalidad pulida, como lo logró hacer Moshe Rabenu. Ojo, también Moshe Rabenu logra superar todos sus
dificultades. Pero eso será también producto de, desde otro lugar, desde otro lugar de estudio también, porque resulta también apasionante el hecho de que podamos comprender que Moshe Rabbeinu también sintió ciertas ah, ah, limitaciones con respecto a lo que era su capacidad profética. Ante todo, porque dijo en el comienzo de su misión, Shelach na beyad tishlach, envía a quien quieras tú enviar, pero no a mí, para decir después que bat peu, que bat lashon, que yo soy el lento de locución, no era tartamudo bajo ningún punto de vista, era simplemente eh, 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 una persona muy poco elocuente, que no sabía transmitir lo ish devarim anoji. Quiere decir, Moshe Rabbeinu habrá de ir superando cada uno de esos puntos en su existencia que lo llevan a ser diferente a todos los demás profetas. Porque toda la profecía de Moshe Rabbeinu se extiende por 40 años. La profecía de Yeshaya no se extiende tanto. La profecía de Irmía no se extiende tanto. La profecía de Ezequiel como profeta galútico tampoco. La profecía de un conocido de todos nosotros que es Yoná Ben Amitai, que está en la época más candente del reinado de Israel, cuando está la debacle del reinado de Israel de las 10 tribus. Lo conocemos a él por su viaje a Nínive y por su caída, fue echado al mar y fue devorado por la ballena, etc. Pero todos son procesos en los cuales Yoná frente a Moshe Rabbeinu comparten un mismo destino, una misma responsabilidad, una misma tarea. Nada más que Moshe Rabbeinu logró percibir la divinidad muy diferente a como la percibió Yoná. Por lo tanto, el mundo de la profecía es un mundo, ¿qué les puedo decir? Es un mundo apasionante. Es un mundo en el cual, cuando logramos entrar en él, ya no nos podemos ir de ese mundo de la profecía. No es casual, digo humildemente, que nuestros jajamín nos hayan invitado a que cada Shabbat, junto con las lecturas de la Sagrada Torá, compartamos también un escenario pequeño, aunque contundente, de la Haftarah. A veces no se valora el escenario de la Haftarah como se debería valorar. Casi que a veces algunas personas, lo recuerdo de cuando era chico, lo sienten como un recreo. Ya terminó la Torah, lo demás es menos, es secundario. Pero la palabra del Naví es uno de los elementos más contundentes a través del cual Akadosh Baruj Hu logró su contacto íntimo con el ser humano. Y a partir de allí, obviamente, el Kadosh Baruj Hu crea un contacto que habrá de florecer permanentemente a lo largo del tiempo, hasta que llega el último de los profetas, con quien compartimos el Shabbat previo a Pesach, el profeta Malachi. Be'areva la Hashem minchat Yudá Birushalayim Kimei Olam Ukshalim Kadmoniot. Será grato para el Todopoderoso la ofrenda de Jerusalén, de Yehudá y de Jerusalén como los tiempos pretéritos. Porque ese profeta viene a cerrar una etapa, viene a marcar también una suerte de alejamiento de Dios. Porque en última instancia también esa etapa es una etapa en la cual la caída a pique del escenario social, de la injusticia que claman los profetas, estaba siendo ya estertores en la sociedad hebrea de finales del segundo templo, por supuesto, y la llegada de las manos de Persia y luego la llegada de los griegos y la debacle final en la época romana. Uno piensa que es la fuerza de los imperios lo que llevó a la destrucción. Y como dijo la Gemara, Bait Saruf Saraften. Vosotros habéis quemado una casa que ya estaba incendiada. O sea, Bait Saruf. El problema no era la piedra y la madera. El problema eran los valores sobre los cuales está hablando aquí
nuestro Rambam. Bueno, empezamos recién con todo este escenario, creo que es maravilloso, el escenario de la profecía. Creo que también vamos a alargarnos en este tema de la profecía. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas más de lo que hemos hablado en el día de hoy y por supuesto veremos ya con favor de Dios poder continuar la próxima semana. Hemos comenzado hoy el día 9 en la cuenta del Omer, que corresponde a una semana y 2 días. Estas cuentas progresivas que nos van acercando entre el extremo de la libertad física hacia el otro punto de que confluye la Geulá espiritual, la redención espiritual. Quiera Kadosh Baruj Hu regalarnos que este tiempo sea un tiempo en el cual prontamente podamos celebrarlo en vez de mantener el duelo, porque cuando incrementamos el mundo de la Torá, entonces estamos trayendo nuevamente los ecos de un pasado, pero fundamentalmente vamos a tratar de traer los ecos de un pasado que nos diga a nosotros que, a diferencia de lo que pasó en esta época tan compleja, Shelona Agu Kavod Ze Bazé, que los alumnos de Rabbi Akiva, más allá de su gran sabiduría, Lona Agu Kavod Ze Bazé, no tuvieron respeto ni un trato apropiado desde el punto de vista ético, que los valores éticos vuelvan a surgir en nuestro seno y que tengamos el mérito de construir juntos la casa de Israel. Bienvenidos a todos, Moadim Lesimcha. Seguimos este tiempo ya post-festivo, pero seguimos todavía embebidos de la fragancia de estos días de Pesaj que han traído la alegría del reencuentro para muchos de nosotros con nuestras familias. Buena semana para todos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy también. Y bueno, nos veremos a lo largo de la semana. Shavua Tov.